Hace 8 días terminamos las enseñanzas acerca de 1 Corintios 10 y hoy vamos a comenzar unas enseñanzas relacionadas a los niños. En medio de nosotros hay muchos niños pequeños. Y hace 8 días yo les mencionaba en el tiempo de la cena que era importante que a ellos les habláramos acerca de la cena y que ellos vieran que es un momento de reverencia al Señor, estamos haciendo memoria del Señor. Porque muchas veces juegan o están haciendo otra cosa y era el momento de recordar al Señor. Si bien ellos no comen del pan ni de la copa, pero sí entienden que estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces quiero tratar algunos temas durante estas reuniones relacionados a los niños, ¿sí? Sobre todo para los que tenemos niños pequeños, pero también va a aplicar para todos. Entonces vamos a ver algunos versos que nos van a ayudar a aclarar eso. Vamos a ir a Proverbios 22. Proverbios capítulo 22, lo voy a leer desde el verso 6. Voy a leer el verso 6 solamente. Y le pido al Señor que nos ayude a entender y aprender, porque tenemos muchas cosas que hemos aprendido en nuestras propias familias, de nuestros padres. Tenemos muchas cosas que nos enseñan en la sociedad, ¿cierto? El mundo, la televisión y todo. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Y que el Señor nos ayude a entender qué es lo que dice la palabra. Entonces miren lo que dice Proverbios 22, 6. Y se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra vez, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hace referencia a que los niños hay que instruirlos, ¿sí? Tenemos que instruirlos. La instrucción que les demos ahora, siendo niños, va a hacer que en un futuro, cuando ya fueren viejos, adultos, pues no se aparten de esa instrucción que les den cuando niños. Pero si no les damos instrucción cuando niños, pues no van a tener ningún fundamento, sino que van a seguir el rumbo de este mundo. ¿Sí me hago entender? Y una hermana a veces explicaba esto como si fuera un río. La forma más fácil de uno enderezar el cauce de un río es haciéndolo desde su nacimiento. Desde bien arriba, cuando el río está naciendo y está recién formándose, pueden redirigirlo, ¿cierto? Pueden cambiar su cauce. Pero si tratan de cambiar la cauce del río cuando ya está muy crecido, muy abajo, es mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces el hermano explicaba y decía, al niño le está formando recién su camino, hay que instruirlo siendo niño. Porque cuando es adulto, si no se le instruye, va a ser mucho más difícil. Y esa es la experiencia que tenemos muchos de nosotros. O sea, uno siendo adulto que no recibió instrucción, cuando ya se conoce al Señor, dice, uy, pero esto me cuesta tanto, lucho tanto con esta debilidad, lucho tanto con este pecado, porque no tuvo instrucción cuando era niño, ¿cierto? Y no tuvo el fundamento. Entonces es necesario que nuestros hijos sean instruidos. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1 otro verso. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, voy a leer el verso 8 y el 9. Entonces los niños tienen que ser instruidos, ¿sí? Y en lo natural nosotros los instruimos, les enseñamos a hablar, les enseñamos los colores, les enseñamos cuando conjugan mal las palabras, ¿cierto? No se dice así, se dice que, pues bueno, uno lo instruye en eso. Pero mire también lo que tenemos que instruir. Dice en 1.8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces fíjense quiénes son los encargados de dar esa instrucción: el padre y la madre, ¿sí? El padre y la madre. En otro proverbio decía que el niño hay que instruirlo en su camino para que no se aparte de él cuando sea viejo. Y aquí le dice Salomón a su hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. O sea, hay que dar la instrucción. Nosotros como padres tenemos que dar la instrucción a nuestros hijos. Aquí dice padre y luego dice, no desprecies la dirección de tu madre. O sea que nos corresponde, papá y mamá, instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Dice luego en el 9, si ellos reciben esa instrucción, la oyen, la guardan, si la aplican, dice, porque adorno de gracia será
en tu cabeza. Es como si tuviera un adorno en la cabeza de gracia, o sea, como la sabiduría que va a adquirir para poderse comportar luego. Y collares en tu cuello. ¿Cómo quedan los collares en el cuello de una persona? Pues son para que lo adornen, ¿cierto? Para que se le vean bonitos, para que le hagan juego. O sea que la instrucción que como papás tenemos que dar, consejos, indicaciones, correcciones, les va a ayudar a ellos a que eso en su vida sea como si fuera un adorno de gracia en la cabeza o como si fuera un cuello, o sea, como si su vida se fuera a complementar por eso que le estamos dando. Pero nos corresponde a los papás hacerlo. Padre dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre, oye hijo mío la dirección de tu madre. O sea que como padres tenemos que hacerlo, nos corresponde instruir a nuestros hijos. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Desde el verso 1, Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 1. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Está hablando de los mandamientos que Dios entregó, ¿cierto? Dice, ¿para qué son esos mandamientos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién los debe guardar? Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, el nieto. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, miren cómo guardar los mandamientos del Señor prolonga nuestros días. Como cuando el Señor dice la promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, porque es el primer mandamiento con promesa. Y aquí está diciendo que guardar esos mandamientos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para que nuestros días sean prolongados. Hoy la ciencia quiere prolongar los días de las personas, ¿cierto? Cuántas cosas anti-envejecimiento hay, cuántos tratamientos. Pero aquí la Biblia está diciendo que hay que guardar los mandamientos del Señor para que nuestros días sean prolongados. Dice en el 3, oye pues, oh Israel, y cuida ponerlos por obra. Ahí miren lo que dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Uno quiere que le vaya bien en la tierra, todos queremos eso, ¿cierto? Pero no vemos que es que lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos del Señor. No solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, en caso de que los tengamos. Y eso es lo que va a hacer que nos vaya bien en la tierra. Guardar los mandamientos del Señor. Dice, sigue ahí. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, entonces mire que lo que nos corresponde, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y ponerla por obra. Y no solamente eso, y aquí nos corresponde una tarea a nosotros los papás, que concuerda con lo que dice Proverbios de instruir a nuestros hijos. Dice, los papás, y la repetirás a tus hijos. O sea, nos corresponde a los padres repetir a nuestros hijos las palabras que el Señor nos ha dado, que tenemos que guardar y poner por obra, y repetírselas a ellos. Y hablarás de ellas estando en la reunión. Dice ahí, hablarás de ellas cada 8 días cuando vayan a la reunión. No, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea que lo que el Señor nos dio a nosotros, su palabra, tenemos que guardarla, ponerla por obra y hablársela a nuestros hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayamos por el camino, cuando estemos en la casa. Dice que hay que hablarles eso a nuestros hijos. O sea, la responsabilidad que nos dan nosotros como papás es bien importante y harta, porque es de nuestra responsabilidad, depende que ellos escuchen la palabra del Señor, que ellos escuchen lo que el Señor hizo por nosotros.
que ellos conozcan quién es el Dios de Israel, ¿cierto? ¿Cuál es su Hijo? ¿Qué hizo Jesús por ellos? Porque a nosotros nos corresponde que se levantan a hablarle la palabra. ¿Qué estamos comiendo? A hablarle la palabra. Vamos a caminar, a hablarle la palabra. Nos vamos a acostar. Aquí lo dice la Biblia. Que hay que guardarla y que hay que instruirlos de esa manera. Es ponerla por obra. Y eso nos corresponde a nosotros. Si yo solo limito el tiempo de hablarle la palabra el día que yo voy a la reunión, por resulta que le estoy enseñando a él algo que se llama religión, ¿sí? Somos cristianos cuando vamos a la reunión cada 8 días. Allá hablamos la palabra. Durante la semana no sabemos nada de la palabra. Pero yo quiero que tú seas un creyente y creas en Cristo y no un religioso. Pero cada 8 días hablamos la palabra en la reunión. ¿Sí me van a entender? Y eso no es coherente. Entonces muchas veces nuestros hijos no conocen al Señor, no saben del Señor, porque nosotros no lo hemos testificado. No es responsabilidad de la iglesia que ellos se conviertan al Señor. Miren que aquí la responsabilidad que ellos conozcan al Señor nos corresponde a los papás. Nos corresponde hablarles. Nos corresponde mostrarles lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo el tiempo y aprovechar cualquier circunstancia para que conozcan al Señor. Dice ahí en el 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. No sé si han visto, pero los judíos lo hacen literal. Ellos se la escriben y se la envuelven en la mano y tienen unos rollitos que se pegan en la frente. Y entonces, por ejemplo, están en el ejército, están parados y sacan el rollito y lo leen y vuelven y lo guardan. Lo hacen literalmente. Usted puede buscar en internet que así lo hace. Y tienen unas cintas con los versos escritos y los tienen enrollados para cumplir eso, ¿sí? Y ellos se la aprenden porque sus papás los instruyen. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea que deberíamos tener versos escritos para aprenderlos y hablarles. Mira, hijo, aquí dice tal cosa. ¿Recuerdas que el Señor hizo tal? El Señor te formó a ti en el vientre de tu madre. Algo similar, ¿cierto? Pero entonces, que sea algo que se vuelva normal. Porque si yo hiciera esto todo el tiempo con mi hijo, pues se va a volver normal entre nosotros. Y él va a comenzar a conocer al Señor y va a saber lo que el Señor hizo. ¿Sí? Y mira el Señor lo que está haciendo. Pero nos corresponde a los papás dar esa instrucción. Mira que es el Salmo 78. El Salmo 78 habla de lo mismo. Voy a leerlo, Salmo 78 desde el verso 1. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, y mire cómo las aprendieron, que nuestros padres nos las contaron. O sea, el salmista está diciendo que él aprendió lo del Señor porque el papá se lo contó. Nuestros padres nos las contaron. Dice en el 4. No las encubriremos a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos. Contando, o sea, ¿qué le corresponde ahora? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Sí ven? Ellos las recibieron de sus papás. Y a ellos les corresponde ahora transmitirla a sus hijos, como si fuera una cadena, como eslabones en medio de una cadena. Entonces yo recibo de mi papá y yo ahora le doy. Muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿cierto? Pero entonces nos corresponde a nosotros hacerlo ahora que lo estamos aprendiendo con nuestros hijos, y si ya están adultos, pues con nuestros nietos, o en la manera en que podamos hacerlo. Porque nos corresponde transmitir lo que ya hemos aprendido del Señor. Dice en el 5, Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel. ¿Qué hizo? La cual mandó a nuestros padres, o sea, esa ley, que la notificasen a sus hijos. ¿Sí ven? A los papás les enseñó y les dio la ley, y a ellos les encargó, ustedes tienen que transmitirla a sus hijos. Que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. O sea, para que la siguiente generación que se levanta debe conocer al Señor y ellos encargarse de guardar el testimonio. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, o sea, los hijos que ellos van a tener.
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Sí ve? Como que se transmita lo que han recibido de parte del Señor y no se pierda. A fin, es tan bonito este verso, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces fíjese el propósito de transmitirle a nuestros hijos. Aquí dice en el 7 el propósito, a fin de que pongan en Dios su confianza. Entonces muchas veces, como papás, nos preocupamos por proveer cosas para el bienestar de ellos, ¿cierto? Y que ellos aprendan habilidades para la vida. Pero no nos ocupamos en lo principal, y es que ellos puedan poner en el Señor su confianza. Y que ellos puedan conocer al Señor al que nosotros recibimos y que ellos lo puedan tener, ¿sí? Porque ese es el objetivo, que ellos conozcan al Señor y tengan en Él su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no vayan a pasar por lo que pasamos nosotros cuando no conocíamos al Señor, ¿cierto? Pero nos corresponde a nosotros dar ese testimonio. Muchas veces tenemos muchos esfuerzos en que nuestros hijos, no sé, aprendan un deporte, ¿cierto? Aprendan otro idioma, aprendan a nadar. Pero, ¿cuánto nos esforzamos para que ellos tengan su confianza puesta en Dios? Y nos corresponde a los papás hacerlo, ¿sí? Yo pensaba, por ejemplo, yo decía, uy, Rafaela cuando estaba aprendiendo a hablar, uno se esforzaba hartísimo en corregirle las palabras. Pronunciemos la ere, que le cuesta harto, ¿cierto? Y yo decía, ¿y cuánto me he esforzado ahora para que se memorice un versículo? ¿Sí? Aprendió a decir la ere. Un día antes decía lauda. Cuando dijo Laura, no, qué felicidad, del esfuerzo de haberle dicho la R, dijo Laura. Ah, sí, ¿cuántos versículos se sabe? ¿Cuántos nos hemos esforzado en repetirle? Vamos a orar con este versículo, aprendámonos este versículo, o sea, nos corresponde hacerlo. Pero no si se esfuerzan mucho, voy a enseñarle los colores, voy a enseñarle los números, me esfuerzo en hacer eso, pero ¿cuánto me esfuerzo en decirle, vamos a orar juntos, te voy a enseñar a orar? Mira lo que dice la Biblia, aprendámonos este salmo juntos. Toda la semana, eso no lo hacemos, o sea, no le ponemos el mismo empeño. Y mire que es lo principal, para que ellos tengan en Dios su confianza, o sea, que nos ganamos, que ellos crezcan, tengan habilidades, sepan leer, escribir, hablen idiomas, viajen, sean profesionales, pero si no tienen al Señor, ¿sí? Y si no tienen la confianza en el Señor, hemos perdido la generación siguiente, no le ha transmitido el mensaje a la siguiente generación, y nos correspondía a nosotros hacerlo, ¿sí me hago entender? Entonces, nos corresponde a nosotros que tenemos hijos pequeños tener eso muy presente. ¿Voy a decir algo, hermano? Acá yo pensando que pues en mi tiempo de católica yo a mis hijos les enseñé todas las oraciones, todos los rezos, todo lo que había del catolicismo a ellos pequeños. Me encargué de eso y hoy en día... Claro, en el cristianismo somos un poco más irresponsables. Sí. Yo vi una vez un dibujo que decía, los cristianos tienen a sus hijos pintando dibujitos del Arca de Noé. Los musulmanes tienen a sus hijos aprendiéndose el Corán. ¿Sí? Y esa es la realidad. Ellos se lo saben y se lo recitan, y nuestros hijos no oran, ¿cierto? No saben un verso. Entonces yo decía, oye, Señor, o sea, nos corresponde esto, y aquí está el objetivo claro, a fin de que pongan en Dios su confianza. Si ellos no conocen al Señor, pues no van a poder creer en Él. Y hay una estadística que la voy a compartir en más detalle en la otra reunión, pero dice... Todos los niños, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, que los llevaban chiquitos a su iglesia, después de los 19 años, el 75% se retiran de la iglesia. Después de los 19 años, y solo queda el 25%. Cuando llegan a la universidad. Sí, después de... Entonces yo decía, uy, de entre nosotros, de acuerdo a la estadística, solo va a quedar 1 de cada 4. Los otros van a perder. Y entonces ahí da unas razones que vamos a tratar luego en otra reunión, pero influye mucho el hecho de lo que los papás le han transmitido a ellos, ¿sí? Ellos no han puesto su confianza en el Señor porque nosotros no hemos hecho la tarea, ¿sí? No hemos hecho la tarea. Entonces es fuerte, pero es la realidad y nos corresponde hacerla. Vamos a ver en Génesis 18. Yo recuerdo a mí que en la iglesia cuando Michael empezó, que ya iba a empezar como la universidad, nos decían allá que oráramos mucho por ellos, que porque la universidad era el cementerio de Cristo. Así es. Que allá moría todo lo que no aprendía. Si no tienen fundamentos, allá se lo llevan por delante.
Lo que se mueve. Es un ambiente muy pesado. Allá era el cementerio de ellos. En verdad, muchos. Génesis 18. Con Michael llegaron allá, siendo de la alabanza, de todo, muchos se quedaron allá. Mira esto, Génesis 18, verso 16. Esta es la situación cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra y el Señor Jesús se le aparece a Abraham, ¿cierto? Con dos ángeles. Y entonces, Génesis capítulo 18. Y entonces hablando con Abraham, primero pues le dice que va a tener a Isaac y luego iba a seguir para Sodoma y Gomorra y vea lo que pasa acá. Génesis 18, verso 16, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, mira lo que dijo el Señor: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, porque él iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice de Abraham: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mire el testimonio que da Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, mire lo que Dios mismo testifica de Abraham. Yo cómo voy a encubrirle lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra si yo sé que Abraham a sus hijos les va a encargar que sigan el camino que yo le he mandado. O sea, ¿quién iba a enseñar a los hijos de Abraham el camino de Dios? Abraham. Y entonces vamos a ver el ejemplo. Dios dice eso de Abraham. Miremos qué pasó con Isaac. Vamos a ir a Génesis 25. No, yo creo que no es 25, vamos a ver. Ah, sí, 25. Vamos a leer algunos pasajes para ver qué fue lo que hizo Isaac. Génesis 25, 21. Isaac se casa con Rebeca. Voy a leerlo para que veamos el contexto. 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y en el 20, y era Isaac, 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labén arameo. ¿Qué hizo Isaac? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca su madre. Y consiguió Rebeca su mujer. Isaac, al ver que su esposa era estéril, oró por ella. ¿De quién aprendió Isaac a orar? De Abraham. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo orando por ella? A los 40 se casó. Y miren lo que dice al final del 26. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que el verso solo dice eso. Y uno dice, uy, oró por ella una noche, uy, Señor, te pido por mi esposita, uy, quedó en embarazo la otra semana, gracias. No, vea lo que dice. Ella era estéril, oró por ella. A los 40 se casaron. Y a los 60 tuvieron el hijo. O sea que pasaron 20 años. En ese tiempo hubiera podido haber negado a Dios, ¿cierto? Hubiera podido decir, no, pero es que mi esposa es estéril, lo que sea. Pero ¿de quién aprendió Isaac la fe que tenía? De su papá. Lo que le transmitió. Del papá. ¿Y este papá todavía estaba vivo ahí? Sí, claro, estaba vivo. Ellos vivieron juntos. Él alcanzó a conocer los nietos. Mira lo que es el capítulo 26 de Isaac. Después hubo, desde el 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, mire, Dios se le apareció directamente a Isaac. O sea que Isaac también conocía a Dios. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire que Abraham cumplió con su fe
y aparte eso se la transmitió a Isaac, y ahora Isaac estaba siendo beneficiado de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y ahora Dios estaba relacionando directamente con Isaac. Dice ahí en el 6, y habitó pues Isaac en Gerar. O sea, Isaac se iba a ir porque había hambre. Y uno, ante circunstancias difíciles, pues uno tiene que buscar dónde irse a trabajar, ¿cierto? Y él se va a ir, pero Dios en un sueño le dice, no se vaya, yo le voy a bendecir en esta tierra, tal. ¿Y qué hace Isaac? Obedeció. Se quedó en Gerar. O sea que él había aprendido de su papá a obedecer la instrucción de Dios. Miremos otro caso. Miremos en el verso 23. Ahí mismo, capítulo 26, verso 23. Él estuvo un tiempo ahí, tuvo unos problemas con ella, con la tierra, con los reyes de ese lugar, y en el 23 dice, y de allí subió a Berseba, y otra vez, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. O sea, para que Dios de testimonio diga, yo soy el Dios de Abraham, era porque efectivamente Abraham lo había tomado él como Dios. Estoy en Génesis 26, 23. Ahora el 24. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. O sea, Dios dijo que Abraham era su siervo. O sea, es algo que Dios mismo está dando testimonio de Abraham. Dice entonces en el 25, ¿qué hizo Isaac? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. O sea, que Isaac también expresaba su fe activamente porque lo había aprendido de su padre. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Sigo leyendo. Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre nosotros? Ellos habían tenido un problema. Entonces ahora volvieron a buscarlo y dijeron en el 28, ellos respondieron, miren lo que dicen de Isaac, hemos visto que Jehová está contigo. O sea, en la vida de Isaac veía la mano del Señor. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal. O sea, ellos vieron que Dios estaba con él y que en algún momento si se iban a la guerra ellos iban a terminar perdiendo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, miren cómo los llaman de esa manera. O sea, ¿cuál fue el testimonio que Isaac había dado, que ellos habían visto de Isaac, para llamarlo de esa manera y saber que Dios está con usted? O sea, lo que Abraham transmitió a Isaac, ahora Isaac lo vivía y lo transmitía también, por la fe que le había visto en su papá, ¿sí? Ahora miremos otra cosa. Miremos en Génesis 28, miremos cuál fue el testimonio de Jacob. Porque entonces Jacob es el nieto de Abraham, ¿cierto? El papá es Isaac. Entonces vamos a ver qué fue lo que Jacob vio de su papá Isaac y de su padre y de su nieto, Abraham. 28, Génesis 28, verso 13. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano porque su hermano le iba a matar, él se queda durmiendo en un lugar que se llama Betel, y entonces Dios se le aparece en un sueño y le dice esto en el verso 13. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, de esa escalera que ve en el sueño, el cual dijo, mire lo que Dios le dice a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Le dice tu padre porque en el hebreo no existe la palabra para abuelo. Entonces uno siempre ve que dice tu padre. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. O sea que Dios ahora, en el testimonio que le está dando Jacob, le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham y también soy el Dios de su papá Isaac. O sea, la fe se estaba transmitiendo de Abraham a Isaac y ahora a Jacob. Y Jacob estaba viendo, uy, él es el Dios de mi abuelo y de mi papá. El Dios que yo vi en la realidad con ellos, en el vivir. Y dice, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, y le da una promesa, dice que vaya, pero que él iba a estar con él y que luego cuando regrese le iba a volver a traer porque esa es la tierra prometida. Saltémonos a Génesis 32. Solo estamos viendo algunos pasajes que hablan del testimonio de la fe que tuvo Isaac y la fe que tuvo Jacob como consecuencia de haber visto a Abraham, ¿cierto? Isaac vio a Abraham y Jacob luego los vio a ellos. Miren lo que dice Génesis 32, verso 9.
Ahí es cuando ya Jacob tiene sus esposas, coge sus hijos, sus bienes y regresa otra vez a buscar a su hermano, pero él no sabe si su hermano lo va a recibir bien o no, Esaú, o si lo quiere matar todavía, ha pasado tiempo ya. Entonces mire lo que dice, y dijo Jacob, mire la oración que hace, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. O sea que Jacob había visto la fe de su papá y de su abuelo, para que él orara a ese Dios. O sea, él había visto esa fe también, a pesar de que llevaba muchos años por fuera y que no tenía relación con ellos, porque le había tocado irse. Y noten que en ese tiempo no tenían las escrituras como las tenemos nosotros, no tenían videos, ¿cierto? Películas, institutos a donde llevarlos para que aprendieran, ¿no? El testimonio que Abraham le dio a Isaac fue el que él recibió. No, Dios me llamó un día estando en Ur de los Caldeos y yo vi. Ese fue el testimonio y lo vio en la práctica. Y luego Isaac, lo mismo, testificó de su fe y Jacob recibió esa fe. Entonces aquí cuando está orando dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Mira lo que sabía el Señor. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, cuando él pasó el Jordán solo iba con una vara. Y ahora que estaba de regreso traía esposas, hijos, siervos, ovejas, ganado. Traía muchas más cosas de lo que estaba reconociendo acá. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. O sea, también tenía una fe y sabía las promesas que Dios le había dado que también eran para él, ¿sí? Mire que dijo, tú me prometió esto a mí y yo lo espero. O sea que él tenía una fe que había recibido visto de su familia. ¿Sí me hago entender? Entonces nos corresponde a nosotros como padres testificarle a nuestros hijos esa fe. Ellos allá no tuvieron nada más para recibirla, sino el testimonio que dieron de su papá y de su abuelo. Es como una herencia, ¿no? Mira que el Señor dice que herencia de Jehová. Son los hijos, exactamente. La palabra es la herencia de nosotros, esas promesas. Exactamente. No, y la fe que tenía y la paciencia que tenía para esperar, y eso es lo que nosotros a veces no tenemos paciencia. Oramos 2 días, no Señor, ya no, y a veces soltamos la toalla. Y no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere, porque a veces creemos eso y nos equivocamos. Sí. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 6. Cuando Moisés está por allá en el desierto cuidando las ovejas y que ve una zarza ardiendo, pero que no se consumía, entonces se acerca y mire lo que Dios le habla. Entonces Dios se identifica así y le dijo a Moisés, Éxodo 3:6, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que, ¿por qué Dios específicamente los menciona a cada uno? Porque cada uno en su fe individual lo conoció, le siguió y le obedeció y transmitió esa fe. Y dio testimonio de esa fe. Entonces fíjese que para que Dios mismo dé un testimonio y diga, es que yo soy el Dios de Abraham, o sea, Abraham era una persona que realmente, para que Dios diga, es que Abraham es mi siervo, es porque Abraham realmente era el siervo del Señor, ¿sí? Es que yo sé que Abraham le va a decir a sus hijos mi camino, y así fue, como vemos a Isaac y como vemos a Jacob. Entonces eso nos lleva a pensar que nos corresponde a nosotros mostrarle la fe a nuestros hijos. No se van a convertir en creyentes si esperamos que ellos se conviertan en las reuniones de la iglesia. Ven en 2 horas a la reunión, pero estamos con ellos toda la semana, todo el tiempo. Nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿sí? Testificarles del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es la fe en la que creemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué celebramos la cena? ¿Por qué el Señor pagó por nuestros pecados? ¿Qué somos sin el Señor? Eso nos corresponde a nosotros hacerlo, porque esa generación tiene que recibir el testimonio para transmitirlo a la siguiente generación. Yo a veces le digo a Rafael, cuando tú tengas tus hijos tienes que enseñarles esto. Y a tus hijos, sí, a mis hijos, sí, a tus hijos les tienes que enseñar la fe que estamos aprendiendo, porque va a ser tu responsabilidad después, y nos toca a nosotros. Cuando ya no estemos, son ellos los que van a tener que reunirse y sostener el testimonio en medio de la iglesia. Pero si ellos no son capacitados, si ellos no tienen la fe, si ellos no siguen al Señor,
cuando sean más grandes, pues no lo van a hacer y simplemente nosotros nos iremos, Señor, partiremos con el Señor y ellos van a seguir su camino, porque nos siguieron al Y Señor. algo que ellos están niños y son como una esponjillita, ellos van a retener lo bueno y se les va a quedar siempre en el corazón. Así es, hermano. Miremos otros pasajes para que vayamos No terminando. les enseñamos porque estamos robando la bendición y la promesa que viene del Señor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. O sea, nos corresponde a nosotros como papás. Bueno, tenemos niños pequeños. Ahora, muchas veces pasa que uno es el creyente y el otro no. O sea, uno de los padres es el que cree. Mire lo que pasó acá. Hechos 16:1. Dice, Hechos 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Mire quién era Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, Timoteo tenía a su mamá que era judía, dice que era creyente, pero su papá era griego, o sea, no era judío. La Biblia no dice si era creyente o no. Yo me imagino que no era creyente porque si no lo hubiera dicho. Y aquí aclara, dice, ella era creyente, pero el papá era griego. O sea, está dando como la diferencia. Entonces, fíjense este caso. Una mujer que sí creía en el Señor, ¿Qué versículo, por favor? Hechos 16:1. Ah, Al final del 1 es que dice que era... Ahora, ¿qué dicen el 2? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, de Timoteo se daba un buen testimonio, su mamá era creyente, aunque su papá era griego. Fíjense lo que Pablo habla de Timoteo en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo. La anterior era Hechos 16. ¿Sí? Ahora segunda de Timoteo capítulo 1. Dice así, segunda de Timoteo capítulo 1, voy a leer el verso 3, 4 y 5. Del 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti. Está hablando de Timoteo, porque es una carta que le escribí a Timoteo. Me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de Timoteo. ¿Cómo fue esa fe? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde aprendió Timoteo la fe que él tenía y que los hermanos daban testimonio? De la abuela y de la mamá. ¿Sí ven? Los hermanos daban testimonio de esa fe. Y él, papá era griego, pero la mamá sí era judía. Y la abuela también. Entonces dice que la fe habitó primero en la abuela, luego en la mamá y ahora en el hijo. O sea que es un testimonio que se transmitió, se recibió y Timoteo lo vio. ¿Sí? Es mi caso, mi papá no era creyente, ahora él cree. Pero mi mamá se convirtió al Señor cuando yo tenía 9 meses. Ya cuando mi hermano nació, pues mi mamá ya estaba convertida al Señor, pero mi papá no. Y crecimos viendo los dos testimonios. Y la fe que nosotros pudimos recibir, la pudimos recibir por medio de mi mamá. O sea, tal cual como lo está diciendo acá. Y mi mamá oraba muchas veces por nosotros, oraba pidiendo que no nos desviáramos, que no fuéramos por el ejemplo de mi papá. Y finalmente el Señor nos guardó, ¿sí? Intentamos desviarnos, pero el Señor nos guardó muchas veces. Y lo que mi mamá sembró en nosotros, hoy hay fruto en medio de nosotros, de mi hermano y en mi vida. Entonces yo veía eso y yo decía, uy Señor, aquí está cuántas oraciones, cuántos sufrimientos, cuántas dificultades que ella pasó por nosotros, ¿cierto? A raíz de que mi papá no era creyente. Pero entonces ahí ve uno la mano del Señor y cómo la fe se puede transmitir aunque en la familia haya alguno que no sea creyente, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de los papás, de nosotros. E incluso las abuelas pueden influenciar a sus nietos también. Mire que aquí está pasando. Y entonces, antes de esforzarnos en suministrarle cosas a nuestros hijos, deberíamos esforzarnos para que conozcan la palabra del Señor, ¿sí? Que la primera palabra que aprendieran así fuera amén, ¿cierto? En vez de decir mamá, no dice, diga mamá, no, dígame. No, nos esforzamos mucho en hacer las cosas materiales, ¿sí? En ofrecerles buena ropa, buena comida, esto y lo otro,
Pero lo más importante es que conozcan al Señor, lo ponemos como a un lado. ¿Sí? No, cuando esté más grandecito, Él va a Va a decidir. entender. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es que hay que instruirlos desde chiquitos. Desde chiquitos hay que instruirlos. Le damos un pasaje más y dos más y terminamos. Va lo que dice en Mateo 16. Mateo 16, verso 26. Mateo capítulo 16, verso 26. Dice, porque, palabras del Señor, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué nos ganamos que nuestros hijos sean profesionales, sean exitosos, tengan casa, carro, beca, hablen idiomas, viajen, no tengan deudas, no sé? Pero si no tienen al Señor, o sea, no, perdimos nuestra principal responsabilidad. Por aquí se está diciendo, para él, ¿qué le va a aprovechar tener todo el mundo si su alma la tiene perdida? O sea, si no tiene al Señor, si está muerto en sus delitos y pecados. ¿O acaso él va a poder pagar algo por su alma? O sea, él va a poder dar algo de lo que tiene para salvar su alma, ¿no? O sea, viendo esto, deberíamos reenfocar nuestras fuerzas, ¿cierto? Como que el objetivo sea que ellos edifiquen su casa sobre la roca, como dice el Señor. Que su fe esté fundada en el Señor, que conozcan al Señor desde chiquitos. Que en vez de enseñarles palabras, les enseñemos a orar, por ejemplo. Lo digo primeramente para mí. Lo digo para mí, no porque nosotros lo hayamos hecho, lo hayamos cumplido, nosotros estamos en ese proceso. Pero debería ser lo principal con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestros hijos. Terminemos con 1 Juan 2. El año pasado que yo pude estudiar en esta escuela de padres, de las profes aprendía mucho eso. Ellas decían, no me interesa que ellos sepan leer y escribir, me interesa que crean en el Señor primero y que sean discípulos del Señor. Si luego aprenden a leer y escribir, pues van a poder aprender muchas otras cosas. Pero el objetivo como papás es lo que el versículo que siempre hablan era, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado, y que todo gire en eso. Vamos a conocer al Señor, vamos a conocer al Señor. Si no es profesional, no pasa nada. Si no triunfa en la vida, no pasa nada, pero si conoce al Señor, el Señor tendrá un propósito. ¿Qué tal que sea un misionero? ¿Qué tal que lo va a utilizar en la iglesia? ¿Qué tal que quiera que sirva en la casa con sus hijos, educando sus... Ellos decían como, nos enfocamos en muchas cosas que el mundo nos ha mostrado que son las que deben tener nuestros hijos. Pero realmente la Escritura nos muestra que ellos deben conocer al Señor, sino que nos entretenemos en otras cosas, nos desviamos y decimos como... Hay una hermana que una vez yo la escuché decir, no, yo quiero que mis hijos sean profesionales, viajen, prueben, conozcan, lean, hablen idiomas. Y yo decía, uy, y la hermana es una hermana madura y sus hijos son adultos, pero sus hijos no andan en el camino del Señor. O sea, ella deseaba todo eso para sus hijos, a pesar de que ella siendo creyente, en ningún momento dijo, yo quiero que ellos sean siervos del Señor, conozcan al Señor. Yo decía, uy, tanto nos permea el mundo de lo que es correcto para nuestras familias que nosotros desviamos la mirada de lo que el Señor quiere realmente. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 2, verso 15. Esto lo hemos leído varias veces. 1 Juan 2:15. ¿Sí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, nosotros, el mundo nos ha permeado mucho, o sea, que le dice a uno, los hijos deberían tener esto. A los 6 años debería hacer esto. A los 7 esto. Ay, no sabe nada, uy, no, se está quedando atrás con su hijo. Y no es capaz de hacer tal cosa, y no practica un deporte, y no sé qué, pero eso es lo que el mundo plantea, ¿sí? Pero finalmente,
Y el Señor dice que no amemos al mundo, o sea, que no busquemos esas cosas, eso es superficial. Finalmente, los niños que están en ese entorno haciendo eso, o sea, no sé si conozcan al Señor, ¿cierto? Pero lo importante, lo primero es que puedan conocer al Señor y no enforzarnos tanto en lo externo, sino más bien en que dice acá, el mundo pasa, o sea, todo lo que ellos estén haciendo que no esté en el Señor, eso va a pasar. Y si no son instruidos en el Señor, van a terminarse perdiendo. Los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese debería ser el fundamento. Allá en 1 Pedro dice que la gloria del hombre, que el hombre es como la hierba, ¿cierto? Y la gloria del hombre es como la flor del campo. Pasa el viento o el sol la marchita, se cae y ya. O sea, todo lo que uno se esfuerza por construir, por aprender, por ser profesional, por esto y lo otro, es pasajero, es superficial, es temporal. Y finalmente eso en algún momento se cae. Pero lo único que nos va a quedar es lo que haya del Señor en cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que nuestros hijos tengan del Señor, en nuestra propia vida. Entonces, con esto primero, quiero que como papás nos enfoquemos en entender que es nuestra responsabilidad que ellos crean en el Señor. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de otro, sino que nos corresponde a los papás. Ahora, si los niños no tienen papás creyentes, bueno, entonces nos toca testificarles a nosotros, a ellos. ¿Sí me hago entender? Pero nuestros hijos, nosotros que somos creyentes, nos corresponde a nosotros compartirles nuestra fe a nuestros nietos. Y que esa sea una tarea primordial y prioritaria por encima de las demás. ¿Sí? Entonces nos dejemos hasta ahí. En la siguiente vamos a ir viendo otros aspectos relacionados a nuestros hijos. No sé si quieren agregar algo más, hermanos, compartir algo. Sí, hermana. Lo que usted está diciendo ahora, la hermana que decía que quería que los hijos fueran